¿Qué tal? Como seguimos con las clases de Python, estamos en la práctica 6 de análisis de datos, que es componentes principales y clustering. Hoy vamos a ver en la parte de componentes principales hacer las cuentas nosotros a mano en vez de usar los comandos de Python como vimos la vez pasada. Y también vamos a hacer un poquito de clustering. Vamos a empezar con k-means. Vienen varios feriados, ya tuvimos un feriado y viene otro feriado, así que nos queda un poco todo apretado. Así que empezamos hoy ya con k-means para que puedan ir haciendo durante el fin de semana, puedan ir avanzando y la semana que viene terminamos con los temas, que nos falta dbScan y clustering jerárquico. Esos van a ser los últimos temas, ¿sí? Que los vamos a ver la semana que viene. Entonces hoy vemos esta parte de componentes principales paso a paso, que es lo mismo de los datos de la vez pasada, pero los vamos a repetir las cuentas. Vamos a hacer un poquito distinto, simplificamos un poco para que no sean tantos datos y tan complicados. Tenemos estas 11 variables económicas, sociales de 21 países, están graficadas acá. Acá están los datos de qué son las variables, las vimos ya la vez pasada. Convertimos los datos a NumPy, nos queda esto. Sí, todo esto lo hago rápido porque es lo mismo la vez pasada. Y ahora nos vamos a quedar solamente con las dos variables 4 y 5, que son las variables producto bruto y producción de electricidad. Son dos variables económicas. Y si te fijas, son dos variables que están en las mismas escalas, más o menos, en el mismo rango. ¿Sí? Son dos variables que tienen valores similares. Entonces no vamos a escalar en este caso estas dos variables, ¿sí? En general, para este ejemplo, que hay variables que son tasas, que son números muy chiquitos, y variables con números muy grandes, tendríamos que escalar, que es lo que vimos la vez pasada, como escalar a llevar al mismo rango o misma varianza. Pero eso en general en la práctica no está, no hay ningún ejercicio que les pida decidir si hay que escalar o escalar. Alguno tal vez, pero está medio rápido, no nos concentramos en esa parte, entonces hoy tampoco vamos a hacer eso. Simplemente usar dos variables que estén en el mismo rango y entonces no necesitamos escalarlas, ¿sí? Este comando float64 lo que hacemos es convertirlas a punto flotante. Como son variables enteras, las convertimos a punto flotante. Ven que acá está en el formato que estamos acostumbrados de NumPy, de punto flotante. En general no hace falta, pero alguna vez podría darles algún error. Alguna cosa, como siempre estamos haciendo archivos, a veces por algún motivo los lee en algún formato inesperado. Entonces lo convertimos siempre a punto flotante por las dudas, ¿sí? Total, si hacen copy-paste, digamos, en general como uno hace x1, x2, lo define así, de los datos en SP, cuál es la columna que quiero, pueden copiar todo esto, pegar y bueno, esto es como para mayor seguridad hacemos así, ¿sí? Si les da algún error de tipo numérico porque no lo hicieron, bueno, acuérdense que tienen que hacer esto. Graficamos los datos a ver qué es lo que tenemos. Estos son los datos, son esas dos variables nada más. Y ahora queremos trabajar con estas dos variables. La otra vez vimos que usando las 11 variables podíamos distinguir muy bien los países, agruparlos por distintos comportamientos. Hoy con estas dos variables vamos a hacer el componentes principales. Tenemos, digamos, si uno lo ve, están todos distribuidos a lo largo de esta línea y no se ve otra componente, pero más o menos podemos pensar que son datos que están así cruzados y los vamos a ortogonalizar, llevarlos a datos así, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Y entonces separar un poco estos datos, ¿sí? Pero no vamos a poder separar mucho porque con estas dos variables están muy pegados, así que no podemos hacer milagro. Están así pegados, bueno, van a quedar un poquito mejor, pero no mucho. Es decir, hoy más que nada es para revisar las cuentas más que para una aplicación de componentes principales, ¿sí? Bueno, entonces empezamos ahora a trabajar con esta matriz que ya tenemos, la matriz X, usando las fórmulas de la teórica o en la práctica. Esta es la matriz X, acá tenemos n por p, en este caso nuestro p es 2, tenemos solamente dos columnas, ¿sí? La primera cosa es calcular estos xj raya, que son los promedios por columnas, y después calcular esta matriz x menos x raya, que es cada columna de x la normalizamos a promedio 0, ¿sí? Le restamos el promedio, entonces la llevamos a promedio 0, ¿sí? A cada columna le restamos el x raya y nos queda una matriz donde todas las columnas tienen promedio 0. Así que vamos a hacer eso. Este es el gráfico. X raya, que aparece ahí, la matriz X raya, tenemos este comando min, que nos calcula justamente el promedio. Y este coma 0 nos dice que hagamos promedio por columnas, ¿sí? Si no ponemos coma 0, nos da el promedio de toda la matriz, ¿sí? Si ponemos coma 1, nos da el promedio por filas, ¿sí? Nosotros queremos coma 0, promedio por columnas. Es esto, ¿sí? Y cuando hacemos ahora x menos x raya, imprimimos, nos da exactamente lo que queríamos, esta matriz B. Acá en la teórica creo que se llama x asterisco, pero bueno, como no puedo poner el nombre de x asterisco, la llamamos B. Pero en la teórica se llama x asterisco. Y fíjense que nos quedó ya
calculamos esto, calculamos el promedio por columnas, nos quedó una matriz donde cada columna tiene promedio 0. Acá fue un poco mágico porque X raya es una matriz que es una sola fila, ¿sí? Y acá lo que nos dice es construirnos esta matriz donde tengamos X raya en todas las filas, donde tengamos los promedios en todas las filas. Pero con Python ya sabemos que Python es muy bueno, NumPy es muy inteligente y se da cuenta que lo que queremos es, si tenemos una matriz y una fila, quiere decir que le queremos restar a esa matriz esta fila en todas las filas, ¿sí? Así que lo hace mágicamente, lo hace automáticamente bien. Y lo que hizo es restarle eso a la matriz X, en todas las filas le restó el X raya, ¿sí? Así que pueden poner la fórmula directamente así, no hace falta construirse esta matriz donde en todas las filas tengo X rayas, ¿sí? Entonces, bien, ya tenemos la matriz, esta matriz es la matriz X asterisco o X menos X raya, ¿sí? Bien, esta es la primera parte. Y la primera que queremos hacer es construir la matriz de covarianza con toda esta formulita que está acá. Así que calculamos la matriz de covarianza, X menos X raya por X menos X raya, X menos X raya transpuesto por X menos X raya dividido N, o con nuestra notación, B transpuesto por B dividido N. Acuérdense siempre que el por es arroba. Acá si ponen un por creo que les da error porque justo son tamaños distintos, así que da error. Pero si son matrices cuadradas no les da error y siempre es fácil confundirse. Hacemos las cuentas, definimos la transpuesta. Calculamos el n, que es la cantidad de filas, ¿sí? El n es cuántas filas tenemos, cuántos datos tenemos, cuántas observaciones. Podríamos acá directamente son 21, podríamos haber puesto 21. Pero como esto después si lo quiero usar con copy-paste para otros ejemplos o cambiar acá arriba la matriz, usar otro x, todos los comandos son exactamente iguales. ¿Sí? Una vez que definimos x, todos estos comandos, x raya es esto, b es x menos x raya, a es toda esta cuenta, son todos iguales siempre que definimos el n correctamente. Entonces hacemos toda esa cuenta, imprimimos ahí, bueno, nos da la matriz de covarianza con la fórmula que tenemos acá, ¿sí? Esta fórmula de acá. ¿Está bien? Así acá llamando x raya, x asterisco, x menos x raya, queda esta formulita que es más parecida a la que tenemos acá, ¿sí? Bien, y NumPy tiene un comando cov para calcular covarianza, es este comando de acá, np.cov. El único cuidado que hay que tener es que para cov necesita la matriz por filas en vez de por columnas como estamos usando siempre, ¿sí? Por filas. Entonces tenemos que transponer, ¿sí? Si quieren usar el comando cov, np transpose, y ahora vemos este vía1 igual a ver qué es lo que hace, pero si se fijan nos da exactamente lo mismo, ¿sí? La matriz de covarianza, como la calculamos nosotros o con Python, da lo mismo, ¿sí? Pueden usar cualquiera de las dos, como también es siempre copy-paste, que no hay que ir haciendo nada distinto para cada matriz, es como que es lo mismo copiar esto o copiar 3 instrucciones más. Está bueno hacerlo así para verlo paso a paso qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y lo único que hay que tener cuidado si hacemos cov es que este vía es igual a 1. Si no lo ponemos, ahora no lo ponemos, cambia un poquito, son un poquito más grandes los números. En vez de dividir por n, si no lo ponemos, NumPy divide por n-1. Eso tiene que ver con los datos de dónde provienen, es una cosa más estadística. Si dividimos por n-1, estamos suponiendo que los datos vienen de una muestra y estamos considerando el error muestral. Hay unas cosas de... este video quiere decir desvío, es un estimador sesgado o insesgado, toda una teoría de estadística que no nos vamos a meter. Así que simplemente usamos vía es igual a 1 para que divida por n. Básicamente es la diferencia. No nos preocupamos por qué a veces uno quiere dividir por n, otras veces por n-1. Nosotros siempre dividimos por n, así que usamos siempre vías igual a 1. ¿Ahora qué? ¿Por qué dio error? El vías igual a 1 va adentro de cov, sí, perdón, así. O sea, la covarianza la usamos con vías igual a 1 y después imprimimos. Bien, la misma matriz. Bueno, siga, entonces ya estamos con esta parte, listo, check, la matriz de covarianza, ya calculamos, nos dio exactamente lo mismo que Python, estamos bárbaros. Propiedades de matrices simétricas, un montón. X asterisco, bueno, un montón de propiedades que tienen, muy importantes, que hay que verlas, pero para hacer las cuentas, lo que nos interesa es esta otra transparencia que está acá, que es calcular ahora la matriz Z de componentes principales y calcular esta matriz U, toda esta diagonalización. Tenemos que hacer las dos cosas ahora, calcular esta diagonalización U de U transpuesta, y a partir de eso podemos calcular Z, que es X asterisco, que ya lo tenemos, que es X menos X raya, por U, ¿sí? Entonces, ¿qué es este U por D por U transpuesta? Esto es diagonalización, pero cuando la matriz A es simétrica, todo esto que salteé rápido, pero tienen que verlo, cuando la matriz A es simétrica, la matriz A admite una diagonalización de esta forma, con U una matriz unitaria, D una matriz diagonal y U transpuesta, la transpuesta de U. Es decir, en vez de diagonalizar con una matriz y su inversa, podemos diagonalizar con una matriz unitaria que justamente su inversa es la transpuesta, ¿sí?
Esto solo pasa para matrices simétricas o en complejos, lo que se llama matrices hermitianas, pero no vale para cualquier matriz, es específico de matrices simétricas y necesitamos esta descomposición, ¿sí? Entonces, en Python tenemos este comando h para calcular esto para matrices simétricas, ¿sí? ¿Podemos usar eig, el comando que ya teníamos? Bueno, podemos usarlo, ahora vamos a comparar. Empecemos con eig y veamos qué es lo que nos da. Esto por ahora ahora sí lo agregamos. Eig nos da los dos autovalores de la matriz, acuérdense que ahora es una matriz 2x2, y las columnas son los autovectores, o sea, es básicamente lo mismo que eig, ¿sí? Pero hay dos diferencias. Una es que como los autovalores son reales, acá los podemos ordenar, ¿sí? Si hubiese complejo no los podemos ordenar. Entonces eig nos da los autovalores en cualquier orden. Eig nos lo da ordenados, pero de menor a mayor, ¿sí? Lástima, nosotros siempre lo queremos de mayor a menor para componentes principales. Bueno, nos lo da al revés. Es el único cuidado que hay que tener de darlos vuelta. Pero eso no es problema, los podemos dar vuelta. Y los autovectores ya cumplen que son autovectores de norma 1 y esta matriz es una matriz unitaria, es decir, los autovectores que nos da son siempre ortogonales, ¿sí? Entonces, si probamos estos dos comandos, esto nos da la norma de alguna columna, la norma de la segunda columna es 1, y acá probamos multiplicar la matriz, esta que sería la matriz U, E1, la matriz U. Si la multiplicamos por sí misma transpuesta, nos da esta matriz, la matriz identidad, ¿sí? Acá estos son 0, ¿sí? Entonces, este eig nos da exactamente esta descomposición que nos piden acá, ¿sí? Si usamos el comando eig, por la teoría sabemos que autovalores distintos de una matriz simétrica les corresponde a autovalores ortogonales, ¿sí? Entonces, en general, el comando eig nos va a funcionar. Pero si tenemos autovalores repetidos, tenemos que ortogonalizar los autovectores para que nos queden ortogonales. Entonces, eig no nos da ninguna garantía de que los autovectores van a ser ortogonales, ¿sí? Entonces, eig siempre usamos esto y eig siempre, por la construcción, por el algoritmo que tiene, nos da la matriz U que estamos buscando, ¿sí? Así que acuérdense, para esta parte podemos usar eig en vez de eig. Si no es simétrica no podemos usar eig, va a dar error, así que esto solamente lo podemos usar para matrices simétricas. Es más eficiente y a la vez nos da todas las propiedades que necesitamos. Nos da exactamente la matriz U que nos pide la teoría, ¿sí? El único cuidado con la matriz U que estamos diciendo es, perdón, esta sería la matriz U, pero como los autores están al revés, nosotros queremos ordenar los autovalores de mayor a menor, porque las componentes principales las queremos de la primera a la segunda a la tercera también ordenadas por orden de importancia. Entonces los damos vuelta, ¿sí? El comando para dar vuelta a una matriz, las columnas, es flip, directamente flip. Si se fijan es esta matriz, pero dimos vuelta la primera columna a la segunda y la segunda columna primero, ¿sí? Entonces todos estos son los pasos, como les digo, ¿sí? Ahora tal vez podemos repasar todos los pasos, pero son todos pasos que vamos haciendo siempre mecánicamente, es copy-paste, no hay que ir pensando a ver qué es lo que nos dio. eig siempre nos lo da ordenado de menor a mayor, entonces con flip damos vuelta, en este caso los autovectores, podrían ser dado vuelta también los autovalores, pero como solo nos interesa esto, no nos interesa tanto los autovectores, usamos directamente el flip de las columnas de la matriz de autovectores. Bien, entonces ¿dónde estamos acá? Ya calculamos la matriz U, es exactamente esta que decíamos. Y ahora calculamos esta matriz Z, que es X asterisco por U. Z es X asterisco, que es X menos X raya, que es la que habíamos llamado B. ¿Sí? B es X asterisco. Acá no, esto ya lo puse con el nombre correcto U, así que esto no va más. En la teórica B es X asterisco, ¿sí? Entonces imprimimos Z. Calculamos la matriz Z de la teórica, que es las componentes principales. ¿Sí? Z son las variables Z1, Z2. ¿Sí? Antes teníamos variables X1 y X2, teníamos el gráfico que habíamos visto, y ahora las convertimos en estas variables Z1, Z2. Es decir, tenemos la misma información, pero un poco mejor, más separada. Podemos distinguir un poco mejor. Digamos, lo que decíamos, lo ortogonalizamos los datos para poder verlos más claramente. Sobre todo si están muy pegados, a veces funciona muy bien separarlo, perpendicularizar. En este caso no va a haber tanta diferencia. Podemos graficar ahora las columnas Z1, Z2, ¿sí? Ahora graficamos de la matriz Z, tomamos las variables Z1, Z2, que son las columnas 1 y 2, y graficamos, ¿sí? Como se ve, quedó un poquito mejor. La que antes era torcido ahora está más derecho, y bueno, esto se separa un poco, pero no hay mucha diferencia, todo acá sigue pegado, ¿sí? Estas dos variables, simplemente estas dos variables no distinguen muy bien a todos estos países, entonces no hay chance de que con solo esas dos variables podamos distinguir mucho de estos países, ¿sí? Se dio vuelta, hay un tema acá con los signos, antes Ucrania estaba arriba, ahora quedó abajo, hay que tener cuidado con esas cosas, es decir, simplemente cuando interpretamos hay que tener cuidado que ahora no necesariamente representa
los países de arriba son los mejores económicamente, ¿sí? Acá es como que se dio vuelta, en producción de electricidad Ucrania era muy, muy alto, entonces ahora se dio vuelta, ¿sí? Bueno, este es el resultado final de las componentes principales. Por eso en este caso no nos preocupa mucho la interpretación, sino simplemente de hacer las cuentas y ver que nos da lo mismo con los comandos que vimos la vez pasada. Los comandos que vimos la vez pasada es esta instrucción. Primero leemos el paquete de composition, leemos de ahí el comando PCA y definimos acá un objeto. Esto no nos preocupa mucho internamente qué es lo que está haciendo Python. Definimos un objeto PCA que es calcular componentes principales. Acá podemos poner cuántas componentes queremos. En este caso, si no ponemos nada, calcula todas las componentes principales. Y la forma después de calcular las componentes principales es este comando fit transform, ¿sí? Es como que hasta ahora no hicimos nada, simplemente definimos un objeto que cuando le apliquemos fit transform a una matriz X va a calcular las componentes principales, ¿sí? Ahora enseguida vemos esta otra parte. Todo esto es lo que vimos la vez pasada. Fit transform X nos da las componentes principales, ¿sí? Comparamos esta matriz con la matriz que teníamos acá, 95604 5786, 9504 5786, pero con signo distinto, ¿sí? Eso puede pasar porque la matriz U o menos U, las dos cumplen todas las definiciones, ¿sí? Entonces cuando calculamos la matriz U puede ser que nos dé el signo distinto a lo que hace Python, ¿sí? Es la única diferencia que puede haber, el signo. También puede ser que quede todo con signo opuesto. Entonces ahora cuando graficamos estas dos variables, nos queda lo mismo pero al revés, ¿sí? Acá se parece más a los datos como los teníamos, es decir que Python no los dio vuelta y nosotros sí los habíamos dado vuelta. No sé si hay algún criterio, la verdad que no me fijé mucho, si hay algún criterio para que queden en el mismo, con la misma inclinación que las originales, pero no sé, acá por algún motivo Python lo hizo mejor que nosotros, pero es la única diferencia que puede haber, es el signo. Y las dos son correctas, ¿sí? Las dos son componentes principales, son correctas, solamente que la interpretación es distinta. En este caso, mientras mayor es Z1, es mejor la economía del país, y en nuestro caso nos quedó al revés. Mientras menor es Z1, es mejor la economía del país, ¿sí? O mejor es el PIB, no sé, es una combinación de Producto Bruto y electricidad, ¿sí? Está bien, pero lo que vemos entonces es que da exactamente lo mismo de las dos formas. Así que esto era lo que queríamos ver en esta parte de ahora de componentes principales. Ahora enseguida empezamos con k-means para ver un poquito también. Pero antes de terminar, contestamos algunas preguntas. Esta pregunta de varianza explicada también está en algunos ejercicios. ¿Qué es la varianza explicada? No sé si está por acá. Sí, creo que sí. En algún lado estaba acá. Estas son las probabilidades que calculamos. Los autovalores, todo lo que ya vimos. Y la pregunta es si contiene información relevante. Esto es lo que queremos hacer, ver la varianza explicada. Y la fórmula está en algún lado. ¿Dónde está? Porque acá está todo nuevo. Acá está repasado todo. Sí, esta es la fórmula que queremos. La varianza total es la suma de los autovalores. Y la varianza explicada, el porcentaje de varianza explicada por un autovalor, por una componente principal, es esta cuentita de acá, ¿sí? Entonces, si queremos saber la varianza explicada por la primera componente principal, tenemos que hacer lambda 1 dividido la suma de todos los autovalores, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Acá nos pregunta la varianza explicada por la primera componente principal. Hagamos tenemos la matriz, esto acuérdense que es la matriz de covarianza, ¿sí? Esto es lambda 1, son los autovalores de la matriz de covarianza, ¿sí? Así que repasemos quién es la matriz de covarianza. En nuestro caso era la matriz A, ¿sí? A es la matriz de covarianza, ¿sí? Y ya habíamos calculado los autovalores. Lo imprimimos nuevo. No, ya lo teníamos calculado. De 0 son los autovalores. Son estos dos de acá. Pongo acá un cartelito, autovalores. Son estos dos de acá. Entonces, la varianza explicada por la componente principal, acá sí le podemos dar vuelta. A autovalores es igual a np.flip es 0 y imprimimos a b. Acuérdense, para hacer este análisis tenemos que darlos vuelta. Acá este está primero y este segundo. Entonces, ¿cuál es la varianza explicada? La fórmula es lambda 1, que es esto, dividido la suma, ¿sí? Entonces, print varianza explicada, porcentaje de varianza explicada es AB1 dividido la suma. Y para suma sí podemos usar la suma directamente, la suma de AB, ¿sí? Varianza explicada. Algo salió mal. Al revés tenía que ser AB0, sí, perdón. El primer autovalor es AB0, ¿sí?
Entonces el 89% o 0,89, la primera componente principal explica el 89% de la varianza, ¿sí? Es lo que vemos acá. Todo se alinea a lo largo de la primera componente principal, ¿sí? A lo largo del eje X sería. La varianza que hay con respecto al eje Y es mucho menor, lo que varía con respecto al eje Y es mucho menor que lo que varía con respecto al eje X, ¿sí? Entonces la varianza, la primera componente principal explica mucho más que la segunda, ¿sí? Es lo que estamos viendo, ¿está bien? Pero la cuentita esto, por lo que hay unos ejercicios que le pides, eso, la varianza acumulada es, o la varianza de la primera componente es ABC dividido la suma. Si tuviéramos que hacer varianza acumulada, en algunos casos nos pide cuánto es la varianza aplicada por varias variables, tenemos que hacer esto, sumar hasta el autovalor K, si nos piden los primeros dos, por ejemplo, sumamos los primeros dos y dividimos por la suma de autovalores, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, para esta matriz, si nos pidieran, por ejemplo, la varianza acumulada por las dos primeras componentes principales, ¿sí? Suponiendo que ya hicimos todo el cálculo de la covarianza, tenemos esta matriz, queremos calcular la varianza explicada por las dos componentes principales. Bueno, hacemos lo mismo, calculamos los autovalores. Acá el tema es que los autovalores están ordenados de menor a mayor, así que siempre hay que darlos vuelta. Entonces, esto simplemente algunas verificaciones, no hace falta esto no hace falta acá en este caso. Esta es la matriz de autovalores y la matriz de autovectores. Damos vuelta a los autovalores. AB es igual a np.flip es 0. Print AB. Perdón. Ahí está. Print AB. Y ahora los dos primeros, entonces tenemos que hacer varianza explicada igual a AB0 más AB1 dividido la suma de los AB, ¿sí? Acuérdense acá para el paréntesis para que calculamos la suma y dividimos toda la suma por la suma total de los AB, ¿sí? 0,76, ¿sí? En este caso, estos dos primeros autovalores explican el 66% de los datos, ¿sí? El 66% de la varianza de los datos, ¿está bien? Porque estos autovalores son bastante grandes comparados con estos, o sea que las dos primeras, en general uno espera que las dos primeras expliquen casi todo, el 90%, algo así, como nos pasó antes, o la primera variable en este caso ya explicaba el 88%, el 89%. Acá las dos primeras solamente explican el 66%, ¿está bien? Bien, entonces con eso pueden hacer toda la parte de componentes principales. Acá si lo quieren, les dejo como ejercicio, después si tienen dudas lo vemos en alguna clase de repaso. Hacer todo esto, meterlo todo dentro de una función, ¿sí? Como vimos, si uno tiene X, puede calcular todo paso por paso, siempre es mecánico, no hay que hacer ninguna cosa de ir mirando la matriz a ver qué es lo que nos dio, es simplemente copiar todo lo que vimos, pegarlo y a partir de ahí podemos calcular Z, ¿sí? Entonces les dejo eso como ejercicio, hacer una función que reciba X y devuelva la matriz Z, ¿está bien? Que es agarrar todas las instrucciones que vimos y pegarlas en una función, ¿está bien? Entonces, bueno, con eso terminamos componentes principales. Pueden hacer todos los ejercicios de la práctica de componentes principales. Acá, dar la expresión de los componentes principales. Sí, todo esto vimos cuáles son los coeficientes. Por los dos, no sé si lo dije bien claro. Esta matriz de autovalores. ¿Cómo es? Acá hacemos B por U, ¿sí? Entonces, esta matriz U nos dice los coeficientes. Es como que la variable Z1 es. Sí, creo que se lo dije, perdón. La variable Z1 es esta por X1 más esta por X2. La variable Z2 es esta por X1 más esta por X2. O sea, estos datos vienen de la matriz U de autovectores. Entonces, en la práctica, cuando nos pregunta, por ejemplo, la expresión de las componentes principales Z1, Z2, Z3, es justamente nos está preguntando eso. Z1, ¿cómo lo escribo como combinación de los autovectores? O cómo lo escribo como combinación de las variables originales X1, X2, X3. Bueno, Z1 sería, en este caso, menos 0,22 por X1 más menos 0,38 por X2. O acá si teníamos toda esta matriz de 4×4, cuando calculamos la matriz de autovectores, Z1 es 0,28 por X1 más 0,008 por X2 menos 0,25 por X3 menos 0,02 por X4, ¿sí? Esto nos da los coeficientes de las componentes principales en función de las componentes originales. Bueno, sí, con eso terminamos esta parte. Ahora enseguida empezamos con K-means, con K-medias, clustering con K-medias. ¿Está bien? Bueno, enseguida seguimos.